Vaya semana que estamos a punto de acabar y puede que esto sea solo el principio. Giros y más giros, remontadas históricas hacia arriba y hacia abajo. Explosiones de volatilidad, grandes gurús diciendo que lo que se nos viene encima es para hacer las maletas y salir pitando. Es un año difícil, sin duda, para la gestión de activos y para posicionar nuestras carteras en la dirección correcta. El consenso del mercado, en todo caso, sigue siendo positivo con la economía y los mercados, pero los inversores, creo yo, siguen bastante descolocados. Abrimos Momentum de la economía y los mercados, hoy con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, y con Guillermo Santos de iCapital. Hola Guillermo, hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos, encantado de veros. Hola, buenas tardes, Fernando. Bueno, un poco o un mucho desconcierto sí que ha provocado la FED, Fernando. Sí, lo que pasa es que, a ver, a mí me sorprende un poco el desconcierto, ¿no? Porque es más o menos la hoja de ruta porque la gente pues estaba esperando, ¿no? Lo que no sabemos, evidentemente, es si va a haber 4, 5, 6 o 7 subidas de tipos de interés en este nuevo ciclo de tipos de interés, pero yo creo que no debería sorprender a los inversores que estemos cambiando precisamente de entorno, ¿no? Ya pues las bajadas de tipos de interés pues hay que olvidarlas y hay que mirar hacia el futuro, y el futuro son subidas de tipos de interés, no sabemos cuánto ni en qué cantidad, y una inflación que puede dar algunos problemas. Sabemos que pues de alguna forma pues van a disminuir las tasas de inflación, yo diría que a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, pero no sabemos en qué niveles se van a estabilizar. O sea que yo creo que no ha habido grandes sorpresas en el discurso de la FED. Guillermo, ¿qué nota le ponemos a Mr. Powell? Pues mira, es muy difícil poner nota, pero por parte de los analistas, pero los mercados parece que están suspendiendo a Powell para mí de una manera injusta. En primer lugar, los datos macroeconómicos, el último anoche del crecimiento final de PIB en Estados Unidos son mejores de lo esperado. Cuanto mejor dato económico, peor lo hace el mercado, una cosa pues francamente llamativa, pero los mercados son soberanos. Pero Powell lo que está haciendo es una permanente transmisión bastante eficiente y transparente, a mi juicio, de lo que espera y hacer la Reserva Federal con los tipos de interés y las compras de bonos. Los mercados piden previsibilidad, piden no enterarse de golpe de que las medidas monetarias experimentan una variación. De ahí que, repito, yo creo que la estrategia y el mensaje de Powell sea correcto. Ya veremos cuántas subidas de tipos vienen, no se sabe, depende de datos futuros, especialmente ligados a inflación salarial en Estados Unidos, pero eso se verá. Powell está haciendo lo que debe y está como mínimo previendo un escenario que podría suceder, pero que en ningún momento está afirmando, confirmando de que esas 4, 5, 6 subidas de tipos que incluso algunos analistas descuentan en los próximos trimestres se vayan a producir. Parar la compra de bonos sí, que se va a ir reduciendo y ya ha empezado a reducirse, pero ya digo, las subidas de los tipos de intervención dependerán muy mucho de los datos macro que vayamos conociendo. Y Powell no está siendo entendido por el mercado, o al menos el mercado no quiere entender ese mensaje ahora. Parece, vamos a recordar precisamente algunos de los mensajes que lanzó el pasado miércoles el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Este es uno de ellos. In support of these goals, the Federal Open Market Committee kept its policy interest rate near zero and stated its expectation that an increase in this rate would soon be appropriate. The committee also agreed to continue reducing its net asset purchases on the schedule we announced in December, bringing them to an end in early March. As I will explain, against a backdrop of elevated inflation and a strong labor market, our policy has been adapting to the evolving economic environment, and it will continue to do so. Claro, Fernando, hasta marzo todavía queda muchísimo tiempo, quedan prácticamente casi 2 meses. De momento parece que el mercado se ha quedado con la copla de que la Reserva Federal todavía podría... que las bolsas todavía podrían bajar más antes de que la Reserva Federal se ablande. Lo digo porque también surgen comentarios en ese sentido de que la Reserva Federal también llegará a un punto, ¿no?, el que no deje que siga cayendo el mercado. A ver, tampoco es que hemos tenido ahí caídas abismales en los mercados. Yo creo que son recortes. Si uno mira un poco la historia del
de la bolsa americana en particular, caídas como las que hemos tenido pues estas últimas semanas, pues son prácticamente normales, ¿no? No podemos hablar de algo inusual en los mercados porque esto es renta variable, es decir, los mercados suben y los mercados bajan, ¿no? Es imposible que la bolsa suba indefinidamente sin que haya recortes, yo diría que incluso entre superiores al 10%. Hablar ya de recortes de más del 20%, ya estaríamos hablando de otra cosa, pero recortes entre el 5 y el 10%, yo creo que forman parte digamos, de la normalidad de la bolsa. Lo que hay que darse cuenta es que, lo que decía al principio, que el escenario de alguna forma ha cambiado. Ya estamos hablando de subidas de tipos de interés, sabemos que va a haber subidas de tipos de interés, estamos hablando de retirada de estímulos y eso significa menos liquidez para los mercados, y luego estamos también en unos niveles de valoración que yo tampoco diría que son extraordinariamente elevados, pero no estamos en precios de ganga para la bolsa, ¿no? Entonces, todo esto combinado hace que pues, el escenario va a ser complicado para la bolsa. No digo que no pueda subir. ¿Qué es lo que haría subir a la bolsa? Pues los beneficios empresariales. Hay que volver un poco al origen y ahí, claro, las valoraciones dependen de las cotizaciones, pero también de las proyecciones de beneficios. Y si las grandes compañías americanas pues, son capaces de generar beneficios fuertes en este entorno, pues eso sería un aliciente para la bolsa. Y luego, lo que siempre comento también, los flujos, ¿no? De momento yo creo que no hay grandes cambios en cuanto a los flujos. Es verdad que cuando la bolsa cae, pues hay más reembolso por parte de los partícipes y especialmente estoy vigilando los ETFs, pero eso es un aspecto que habrá que vigilar poco a poco, ¿no? Semana a semana, a ver si ahí se produce, digamos, una fuga de dinero de los ETFs y ahí sería también otra señal de alarma. Pero de momento yo creo que, yo diría, sé que es un poco difícil decirlo, para mí es un poco la normalidad, ¿no? Recortes del 5 o 10% para la bolsa, yo creo que hay que convivir con ello. De ETFs y de tecnología, hay mucha expectación también por lo que está sucediendo, Fernando, en el caso del famoso ETF tecnológico de la señorita Cathie Wood, ¿no? ¿Cómo es? ¿ARK o AKR? ¿Cómo es? Vamos, los fondos de Cathie Wood, la verdad es que yo creo que están de alguna forma sufriendo los enormes flujos de dinero que recibió por los fondos o los ETFs de ARK, que es verdad que ahí hay muchos estudios sobre estos ETFs que muestran en particular que pues el inversor medio está perdiendo dinero en este tipo de fondos, ¿no? Es verdad que son muy particulares porque muchas veces se dirigen a un segmento pues muy específico del mercado tecnológico, empresas disruptivas, muchas veces pequeñas y medianas compañías, aunque también hay grandes compañías en los ETFs de ARK. Pero claro, el hecho de invertir en medianas compañías cuando hay fuertes digamos, entradas de dinero, pues está muy bien, porque eso hace subir como la espuma esas pequeñas y medianas compañías, pero cuando hay reembolso y retirada de dinero, pues sufren más que la mayoría, y ahí pues tenemos mucha volatilidad en este tipo de ETFs, mucho más alta que en los ETFs, digamos, tradicionales que invierten en las grandes compañías o que solo invierten en las grandes compañías. Pero sí, forma parte también de la volatilidad del mercado y una volatilidad que es más alta en valores pequeños y medianos cuando hay reembolsos. Te voy a preguntar también cómo puede afectar todo este entorno de mayores tipos de interés, inflación también. Bueno, pues a otra de las modalidades que están más en boga ahora mismo en los mercados, como son pues, bueno, los rating SG, ¿no? Evidentemente también estamos viendo que está habiendo salida de dinero en fondos temáticos ligados a la tecnología. Me gustaría saber tu opinión también, qué es lo que puede suceder con todo el tema de SG. Pero antes, por ir también rematando la faena, decía Fernando Guillermo que va a ser un escenario, va a ser un año complicado para la bolsa, por tanto también para los gestores, ¿no? Ahora mismo un poco seguimos teniendo, no sé si seguís viéndolo también tan claro, que va a ser un año en el que hay que estar corto en bonos, largo en bancos, materias primas, si esa va a ser la tónica, por lo menos a medida que continúe avanzando el año. Sí, esa va a ser la tónica y probablemente se intensifique. En algún momento del año va a haber un rebote del sector tecnológico. Lo veo altamente probable.
especialmente de las compañías que están cayendo con fuerza y algunos días asombrosamente fuertes caídas, y tienen unas cuentas de resultados saneadas y ofrecen beneficios, y están incluso algunas batiendo las expectativas del consenso de analistas en cuanto a sus beneficios esperados. Esas compañías van a rebotar a lo largo de 2022. ¿Cuándo? Probablemente cuando se estime que el mensaje de la Reserva Federal se confirma que los tipos de interés van a subir 3 o 4 veces a ritmo de 25 puntos, más que a ritmos de 50 puntos básicos, y que los efectos deflacionistas de la economía americana, como existen en la economía global, van notándose. Entonces, en ese momento, ese tipo de compañías va a rebotar. No tanto quizás las compañías de más crecimiento que están con cuentas o tienen cuentas de resultados todavía débiles, incluso están en pérdidas, que a las que les va a costar más salir de estas fortísimas caídas que están experimentando. Hay compañías que están 40, 50, 60% por debajo de sus máximos de hace unos cuantos meses. Eso es mucho, mucho, y así lo están experimentando con fuertes caídas numerosos fondos de inversión, tanto tecnológicos como generalistas, globales, con alto peso siempre de la bolsa americana, y, atención, bastante fondos mixtos de asset allocation, cuya parte de acciones acostumbra estar centrada de un tiempo a esta parte en tecnológicas. Con lo que el año va a seguir así al menos unos cuantos meses, hasta que se cumpla lo que comentaba y realmente no tengamos una visibilidad más fuerte de que la inflación se va frenando. En el caso de que esto no se produzca, pues vamos a tener un mal año de bolsa en toda su magnitud. Yo creo que no va a ser así, va a ser un año digno de renta variable, muy dispersas las rentabilidades, en la línea que tú comentabas, Fernando, y además con la posibilidad de aprovechar mercados olvidados, como es, por ejemplo, el español. Enseguida hablamos también del mercado español y de un sector en concreto, sector financiero, pero tecnología, Fernando, efectivamente yo creo que es un gran error dar por muertas algunas de estas grandes compañías, claro. Claro, yo creo, estoy de acuerdo ahí con Guillermo, yo creo que también el mercado está, digamos, poniendo el parche antes de la herida, ¿no? Y sobre todo sobre reaccionando a pues un movimiento muy agresivo por parte de la Fed. Pero claro, hay que recordar que las empresas tecnológicas o los valores tecnológicos son los más sensibles a variaciones de tipos de interés, sobre todo porque las proyecciones de descuento de flujos de caja pues son muy sensibles a variaciones de tipos de interés, ¿no? Entonces, cuanto uno pues mete en la ecuación unos tipos de interés más altos, pues salen pues ahí precios objetivos más bajos, ¿eh? Entonces, eso sí que afecta a los valores tecnológicos, y en cuanto el mercado se dé cuenta de que a lo mejor la Fed no va a ser tan agresiva como se esperaba al principio, pues ahí va a ser el momento, evidentemente, de los valores tecnológicos, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Es difícil, como decía al principio, anticipar lo que puede ocurrir con las subidas de tipos de interés. Yo he oído incluso que la primera subida de tipos de interés podría ser de 50 puntos básicos para un poco ahí la Fed marcar el rumbo y dar un puñetazo sobre la mesa. Es posible, todo es posible. Pero de alguna forma también mencionaba pues la semana anterior que aquí también hay un elemento político que hay que tener en cuenta, que es que Biden ahí, pues el electorado de Biden, está sufriendo con especial crudeza esta inflación, y de alguna forma pues querrá pues marcar las diferencias, ¿no? Entonces habrá que verlo, pero desde luego que el sector tecnológico está quizás desde nuestro punto de vista un poquito sobrevalorado, pero claro, no tiene nada que ver con la sobrevaloración que vimos durante la burbuja tecnológica, ¿no? Porque esas grandes compañías tecnológicas hoy en día pues están ofreciendo crecimientos de beneficios realmente espectaculares. Y luego hay muchísima diferencia de una compañía tecnológica a otra, ¿no? Guillermo mencionaba pues el hecho de que hay muchas empresas incluso del Nasdaq o del sector tecnológico en particular que están muy lejos de sus máximos históricos, es verdad, pero también es verdad que hay mucha diferencia a nivel de beneficios entre esas grandes compañías tecnológicas y compañías, digamos, más disruptivas, más pequeñas, más de small y mid caps.
que no tienen, digamos, pues unos beneficios tan sólidos como las grandes. Todo es posible este año, yo creo que no hay que descartar absolutamente nada. Hay analistas incluso que ya empiezan a predecir eso, que el año va a tener, pues bueno, dos fases claramente diferenciadas, esta primera parte del año y luego ya una recta final. Recta final, por cierto, están subiendo los futuros sobre los tipos de interés en Europa, también están apuntando a que podría haber una subida también a finales de año, de 2022, en diciembre. Claro, en el caso del Banco Central Europeo también se le acorta el tiempo a medida que ve que la inflación no disminuye y que el resto de bancos centrales ya han empezado con esa normalización en su política monetaria. Lo digo porque también acaba de salir una lista de la firma Jefferies sobre los bancos europeos que estarían mejor posicionados de cara a una subida de tipos de interés, y la verdad es que vemos un montón, pero un montón de bancos españoles. Además, bancos españoles que están ocupando las primeras posiciones, Guillermo, Bankinter, CaixaBank, Unicaja, Banco Sabadell, todos estos por delante de la mayoría de bancos europeos, los más favorecidos por un repunte de tipos. Claro, ahí mejorarían sustancialmente, aunque sea esos márgenes de rentabilidad que tanto miran los analistas, ¿no? Sí, pero no solo favorecidos por el repunte de tipos, como has dicho, que es totalmente cierto. Los bancos españoles también se van a ver favorecidos, se están viendo ya favorecidos por la recuperación del consumo y la recuperación de numerosos servicios, el inmobiliario y la construcción a la cabeza en España. Si os fijáis, los datos inmobiliarios en España son cada vez más favorables. Pero es que, además, la mora está altamente controlada. Pero es que, además, una burbuja inmobiliaria... no olvidemos cuando se produce la burbuja inmobiliaria hace ahora unos 10 años aproximadamente, había 100 bancos en España, ahora hay 12. Entonces, el panorama cambia mucho, las tasaciones, por supuesto, no tienen nada que ver. En fin, la posibilidad de avanzar en los sectores de verdadero crecimiento en España son muy fuertes, y eso lo está reflejando el sector financiero y lo está reflejando otro tipo de compañías, pero lo está reflejando el IBEX. No olvidemos también que el dato último de paro de España, nos hemos ido al 13 y pico, niveles de 2008. Es decir, con todo, con problemas en el gobierno, con amagos de cambios laborales, con temas de fondos europeos de reconstrucción todavía por llegar y todavía por definir realmente de manera eficiente su gestión, pues con todo España está dando un salto en crecimiento. Y eso se va a ver. Ahora vamos a ver, es un episodio llamativo lo que sucede con la salida a bolsa de Ibercaja. Se anunció la semana pasada. Ibercaja no sale a bolsa porque quiere, Ibercaja sale a bolsa porque no le queda otra, porque hay una ley que le obliga a hacerlo, y ya ha pedido alguna prórroga y esas prórrogas se están acabando, y cree además, yo creo con buen criterio, sus directivos, que es un buen momento para la banca, como estamos hablando, y especialmente en España. Bien, dicho eso, sorprende porque las valoraciones son muy especiales siempre en cualquier compañía, pero en la banca especialmente, por todo lo que son los tipos de ingresos. Sorprende, digo, que sea una salida a bolsa solo para clientes inversores institucionales, que se ha prescindido de forma absoluta del retail, que no vaya a haber ningún inversor minorista que entre en la UPV, en la oferta pública de venta de acciones, y que ello quizá nos recuerde a algún analista, como un servidor le recuerda que igual el precedente de Bankia todavía colea demasiado y no queremos chocar contra problemas futuros ligados a la contabilidad y a las valoraciones en salidas a bolsa. Al presidente de CaixaBank. ¿Cómo? ¿Te estás refiriendo al presidente de CaixaBank? No, me estoy refiriendo a la salida a bolsa de Ibercaja. CaixaBank ha dado también muy buenos resultados, pero la salida a bolsa de Ibercaja es la que comentaba, que solo se centra en inversores institucionales, no en minoristas. Y ya digo que en buena medida el caso de Bankia hace ya años todavía colea, porque no olvidemos que todavía hay muchos juicios abiertos, no solo con inversores minoristas, también institucionales, por la salida a bolsa de Bankia a la ampliación de capital. Entonces, yo creo que los gestores de Ibercaja se han querido curar en salud, evitar problemas posibles
futuros y vender solo a institucionales. Aquí hay una cuestión, que el institucional te va a valorar, vamos, te va a mirar el cuaderno de venta de canto. Entonces vamos a ver en qué rango, el rango es muy amplio de salida a bolsa de Ibercaja, y que pese al buen momento, como digo, del sector financiero y el buen momento digamos, del entorno macro para el sector financiero europeo en general, pues pese a ello quizá veamos que Ibercaja tiene que salir con una valoración bastante baja en la parte baja del rango. A la hora de invertir en fondos puramente que sean de gestoras españolas que inviertan en el sector financiero, hay muy poquito, ¿no? En España. Evidentemente también venimos de unos años que han sido tremendos para el sector. Me imagino que ha habido muchas retiradas, ¿no? Pero es que se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Sí, pero bueno, el inversor particular tiene la posibilidad, si le gusta el sector financiero, y a nosotros nos gusta el sector financiero, y en el caso español, aunque no analizamos todos los bancos, nos gusta más, por ejemplo, Santander que BBVA, probablemente por un tema de riesgo de Turquía que afecta a BBVA, pero decía que el inversor particular, si le interesa el sector financiero, pues tiene a su disposición fondos sectoriales del sector financiero, ¿no? Generalmente, y yo diría que casi en la inmensa mayoría de los casos, son fondos diversificados globalmente, o sea que ahí vamos a tener fondos americanos, perdón, valores americanos y valores europeos, pero te digo, nos gusta tanto el sector americano como el sector europeo en finanzas, o sea que ahí yo creo que evidentemente habría que ver un poco pues las condiciones de la OPV de Ibercaja, a ver a qué precio sale, a ver si la acción la valoramos correctamente o no, pero teniendo la posibilidad de tener una exposición diversificada a un sector como el financiero, que además es un sector que pesa bastante, ¿no? Yo creo que pues ahí hay opciones interesantes para el inversor particular. Es la gran ventaja de los fondos, ¿no? El poder ahí con una participación, pues tener exposición prácticamente al sector mundial. Bueno, y poder traspasar, ¿no? También el fondo de un fondo a otro sin tener que hacer ningún tipo de peaje fiscal, que ocurre en España y en pocos países más. Hablemos, si te parece, también, Fernando, de eso que habíamos apuntado hace unos minutos, un poco las valoraciones de las compañías que tienen mejor puntuación en rating ESG o ASG. Sí, es interesante, ¿no? Porque, claro, ahí todo el mundo está ahora mirando pues el tema de la sostenibilidad, incluso a nivel de gestoras se están renombrando producto con las siglas ESG o con el vocablo sostenible. Claro, y eso ha hecho que pues, ha habido muchísimos flujos de fondos hacia este tipo de producto, ¿no? Entonces hemos analizado un poco individualmente las compañías, no los fondos, para ver si las valoraciones se ajustaban para esos, digamos, para esas compañías que recibían o que reciben, digamos, la mayor nota a nivel de ESG. Y lo que hemos visto es que a nivel de valoración, pues no es tan atractiva. Es decir, es verdad que pues el ESG pues tiene un precio, ¿no? Y tiene un sobreprecio a nivel de valoración, porque te comentaba que hemos hecho estudios de valoración y especialmente hemos utilizado el rating Morningstar, porque también hay un rating Morningstar para valores individuales, para acciones, que a mí me parece incluso más interesante que la propia valoración o el propio precio sobre el fair value. ¿Por qué? Porque el rating incorpora también pues un elemento digamos de riesgo y es más exigente que el propio precio sobre el precio objetivo, ¿no? Y lo que hemos visto es que ese rating medio para las compañías que obtienen las mejores calificaciones ESG no es mucho mejor que las compañías que obtienen pues un rating ESG más bajo. O sea que todo parece indicar que ha habido pues enormes flujos de dinero hacia esas compañías, entre comillas, sostenibles, o por lo menos que puntúan bien en términos de sostenibilidad. Y eso, claro, también se traduce a nivel de valoración. Si las cotizaciones suben mucho, pues en algún momento las valoraciones se convierten en más exigentes. Y es un poco el escenario que estamos viendo para ese tipo de compañías. Bueno, pero entiendo que es una tendencia que va a continuar, ¿no? Esto es imparable también. Vamos. Ya, pero como hay, digamos, un universo limitado de buenas compañías ESG, o sea, todo el mundo no puede ser bueno ESG. Ya. Habrá un ranking y, claro, los gestores, pues como hay esa demanda por parte de los, tanto de los particulares como de los institucionales por productos, digamos, con buenas valoraciones ESG, eso hace que, pues es un segmento que es cada vez más caro, eso hay que decirlo de alguna forma también.
Firma Morningstar precisamente se encarga un poco de auditar, entre comillas, un poco que esas compañías o esos fondos de inversión cumplan con esos requisitos, ¿no? Al margen de que la regulación todavía pueda mejorar, o la normativa, mucho. Eso está claro también. Sí. Sí. Y luego a nivel de rating también podríamos hablar, porque ahí a nivel de compañías que ofrecen rating ESG, entre las que nos encontramos, pues es verdad que una de las críticas es que hay mucha discrepancia entre el rating ESG de distintas compañías de rating, ¿no? ¿Cómo es posible que pues, una compañía pues ofrezca un rating alto para una compañía y otra compañía de rating un rating más bajo, ¿no? Pero ahí siempre digo que es un poco como los precios objetivos. Cada analista pues tiene su librillo y las opiniones pueden de alguna forma, no voy a decir diverger, ¿no? Pero ser distintas claramente. Bueno, cuando se cierran unas puertas hay otras que se abren. Qué importante, Guillermo, es tener siempre ahí, aunque sea una pequeña cantidad de dinero, liquidez, ¿no? Siempre hay esa pólvora dispuesta a usar en momentos que no sé si este es el mejor momento todavía, porque todavía hay que esperar a que esto se normalice un poco, porque la bolsa puede seguir cayendo o no, ya veremos, pero eso, la liquidez, la verdad, hay muchos gestores que demonizan la liquidez, claro, y la liquidez no remunerada mucho más. En cambio, sé que hay otras personas, en tu caso, que sí que la bendecís, ¿no? No solo gestores, hay muchísimos intermediarios, vendedores de distintos tipos de humo, de varios colores, que demonizan la liquidez enormemente. Entonces, ¿para qué vas a tener liquidez? Si puedes tener bitcoins que te van a hacer un hedge, una cobertura si el equity cae. Pues bueno, pues probablemente esa cobertura no te la hagan. Y si un día te la hacen es un evento absolutamente casual. Igualmente el oro, incluso el oro, fijaos con todas las caídas de este año en prácticamente todo tipo de valores, salvando un poco petroleras y financieras, pues el oro no está actuando de refugio, lleva un año en negativo. Fijaos, pues, otros tipos de activo, ETFs inversos, que lógicamente te protegen mientras la tendencia sea favorable, pero en el momento que gira el mercado empiezas a perder todo lo que has ganado. En fin, yo creo que la liquidez es bueno tener siempre, independientemente del entorno de mercado. Cuanto más liquidez tienes, efectivamente, si el mercado va bien, tienes eso que se llama un lucro cesante, es decir, dejas de ganar, pero tienes, para mí, es el mejor refugio, el mejor hedge, la mejor cobertura es el cash. El depositario hoy en día, sabemos, esto va cambiando poco a poco, que tampoco le gusta que tengan los fondos de inversión o las carteras de los clientes minoristas o institucionales mucha liquidez. Pero bien, la liquidez ahora mismo, ¿qué nos va a permitir hacer? Pues nos va a permitir hacer tres cosas. La primera, muy evidente, es entrar en mercado en algunos sectores especialmente destacados de crecimiento, como es el que hemos hablado bastante, el tecnológico, en algunas grandes tendencias, como puede ser transición energética o como puede ser todo lo ligado a inteligencia artificial y robótica. Pues eso nos va a permitir entrar a precios mucho más bajos en fondos de inversión bien gestionados. Eso por un lado. Por otro lado, la liquidez nos va a permitir crear, aprovechar para tomar posiciones en renta fija cuando los tipos de interés, renta fija soberana especialmente, por ejemplo americana, cuando los tipos de interés suban ya bastante más, cuando quizás estén el bono de 10 años, el Treasury por encima del 2%. Puede ser un buen momento ese para tomar una posición en bonos americanos. ¿Por qué no? Porque probablemente si se produce una parada del crecimiento me va a remunerar y me va a hacer cobertura ese tipo de bonos. Eso es bastante importante y así se ha demostrado en años no muy lejanos. Y luego, finalmente, en tercer lugar, la liquidez, nunca lo olvidemos, te va a permitir que cuando quieras reestructurar una cartera adaptándola al entorno, ya no digo por un entorno, una inversión más oportunista, sino una adaptación, un reajuste de tu cartera a los cambios que se producen en el entorno, y actualmente estamos viviendo unos cuantos, lo puedas hacer con mucha más comodidad que vendiendo activos y comprando otros. El caso más claro que tenemos ahora, aquellas carteras que tengan una posición excesivamente pequeña en bolsa europea, muy olvidada estos últimos años,
con una orientación principalmente value, pues tienen una buena ocasión y hay fondos espectaculares con grandes gestores en ese tipo de inversión para incrementar tu peso de bolsa europea y poderlo hacer con esa liquidez disponible. Claro, es como cambian los acontecimientos, nada, es que a la velocidad del rayo, ¿eh? Hemos empezado, bueno, pues esta tertulia, momentum de la economía, con caídas del IBEX 35 que rondaban el 0,4, 0,5%, ahora ha llegado a caer casi un 2%, en estos últimos 20 minutos. 1,6%, el DAX cayendo más de un 2%, no veo nada raro, los futuros en Estados Unidos se cotizan prácticamente planos, no sé si esto se deberá a un ajuste puramente técnico, enseguida se lo vamos a comentar a dos analistas, de manera que, bueno, pues cuando el mercado llega ya a zona de resistencias ahí empieza a salir, a soltar todo el papelón, los inversores, o qué es lo que está sucediendo, pero evidentemente, bueno, pues eso, la brújula ahora mismo está, pues eso, temblando y sin decidir cuál es el rumbo que hay que tomar, el camino. Fernando Luque, dime. Va a ser un cierre de mes bastante feo, no espantoso, va a ser muy feo, pero bastante feo, y así lo van a reflejar los inversores que están invertidos en riesgo, que miren con luces largas para adelante y no se preocupen de nada si tienen buena cartera. Veo por aquí, exactamente, veo por aquí el bono americano, el T-Note, 1,84. 1,84, ahí sí que está subiendo un poquito la presión. Y petróleo subiendo, el oro bloqueadísimo. En fin, que enseguida nos lo van a contar, pero bueno, esto es algo que nos vamos a tener que acostumbrar seguramente, al menos en el corto plazo. Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital, un placer como siempre. Buen fin de semana, un fuerte abrazo, adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Madre mía, lo que está pasando. Es verdad que hay veces que lo mejor es no moverse, quedarse quieto, ¿no? Ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Hombre, realmente si uno tiene invertido todo su patrimonio en tecnología, ¿no? Y pues evidentemente sí que se debería plantear hacer algún cambio, incluso poner algún banco en su cartera o algo de materias primas, pero evidentemente a veces el mejor consejo es no hacer nada. A veces lo mejor es no hacer nada. Hacemos una pausa, nos ponemos manos a la obra con días de trading. Hasta ahora.